Bendición del Señor, amados hermanos. Deseamos que el Espíritu del bendito Hijo de Dios esté en el alma, en el corazón de cada uno de nuestros amados hermanos. Y que haya paz del Señor sobre toda situación, sobre toda dificultad temporal, momentánea, que haya paz del Señor, ¿no? Que el gobierno de Cristo se manifieste. Amén. Quiero invitarle a que compartamos juntos la lectura de la palabra del Señor. Evangelio de Juan, amados hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 5. Por favor. Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a leer allí algunos versículos, del 1 al 14, para tener la idea completa de aquello con lo cual trabajaremos enseguida, ¿no? Evangelio de Juan, San Juan, capítulo 5, a partir del verso 1, leo en el nombre del Señor Jesucristo. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue, bendito sea, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Amados hermanos, permítanme recordar que estamos trabajando algunas sesiones aquí en el Evangelio de Juan, por las razones que hemos explicado, que hemos conversado antes, ¿no? Porque Juan dice allá acerca del término del escrito del Evangelio, dice en Juan capítulo 20, verso 30-31, que si bien el Señor hizo muchas señales, dice que hay algunas que fueron destacadas, ¿no? Hay algunas, dice, que quedaron escritas aquí en el Evangelio con un objetivo clarísimo. Uno, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y dos, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por esa causa estamos aquí, por eso que revisamos algunas de las señales, algunos de los milagros. Hoy examinamos esta experiencia del Señor frente a un hombre que llevaba 38 años de enfermedad. ¿Qué edad tenía? No lo sabemos. ¿A qué época de su vida
lo atacó esta enfermedad y lo dejó inválido, absolutamente tirado sobre un lecho. Tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos, porque está escrito que hacía ya 38 años que el hombre estaba absolutamente transformado, con respeto, pero era un objeto allí tirado sobre su lecho. Hablar de la vida de este hombre me parece que es difícil. ¿Qué esperanza podría haber en su vida? ¿Qué posibilidad de solución podría tener? De hecho, estaba allí en uno de los pórticos de este estanque llamado Betesda. Pero era un estanque que tenía varios pórticos, pero dice que todos estos pórticos estaban llenos de muchos enfermos. Había muchos enfermos. En el verso 3 habla de una multitud de enfermos. Habían ciegos, cojos, paralíticos. Había de todo. ¿Y qué hacían allí? ¿Por qué se reunían en ese lugar? Bueno, porque había una creencia de que cada cierto tiempo descendía un ángel y removía las aguas. Y luego del movimiento de las aguas, cada vez que uno de los enfermos descendía a las aguas, dice que era sano de cualquier enfermedad que tuviera. Está escrito de esta manera, hermanos. No vamos a filosofar si esta creencia era verídica, si se había traspasado a través de los tiempos. Hay algunas traducciones de las Escrituras, lamentablemente son de los últimos tiempos, las últimas revisiones, que no consideran este comentario porque declaran que no estaría ajustado a la experiencia real vivida. Lo concreto es que este hombre, él tenía convicción, y eso es lo que nos importa este día. Este hombre, él administraba esto como una verdad en su vida. Y él estaba allí porque esperaba que se produjera algo. Él estaba seguramente dentro de su incapacidad observando constantemente, porque en algún minuto, decía él, va a descender el ángel, se van a mover las aguas y si hubiera alguna posibilidad, yo quisiera descender a las aguas, yo quisiera estar en medio de las aguas, yo quisiera que las aguas me cubrieran plenamente para que yo fuera plenamente sanado. Al decirlo de esta manera, este día viene a mí una palabra del Señor que leímos allá en el profeta Ezequiel, en que el Señor envía también a un ángel allí que hable con el profeta, y el que hablaba con el profeta llevaba un cordel para medir y dice, bueno, midió una cantidad de metros, el agua llegaba hasta los tobillos, usted lo va a recordar, ¿sí? Y después seguimos avanzando, volví a tomar medida y el agua llegaba hasta los muslos, luego hasta los hombros y luego dice era un río que solo se podía transitar nadando. O sea, las aguas lo cubrían todo y la promesa que de allí venía era preciosa porque decía que el río se iba a internar en el mar y el mar iba a ser sanado, iba a haber abundancia de peces y a la orilla del río muchos árboles frutales llenos de bendición. Lo que el paralítico anhelaba era que se produjera el movimiento de las aguas y él pudiera descender a las aguas, echarse a las aguas. Ese es el punto. Algo le decía a él, que si las aguas lo cubrían, entonces su enfermedad iba a ser resuelta. Aparece por allí Jesús, el bendito Hijo de Dios. Y dice que cuando el Señor aparece, le hace una pregunta que pudiera ser que alguien sin mucho cuidado la califique y no estaría bien, amado hermano. En el versículo número 6, dice que cuando Jesús le vio acostado,
y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Llevaba 38 años de enfermedad, de dependencia, de incapacidad. Y el Señor le dice: ¿quieres ser sano? Creo entender, por gracia del Señor, que hay algunas razones por las cuales el Señor pregunta de la manera que Él lo hace. Hay gente que se acostumbra, hermanos, a una forma de vida. Hay gente que se acostumbra a cierta forma de dependencia. Hay gente que no anhela la libertad. Hay gente que le gusta ser esclavos de diferentes situaciones. Hay gente que vive feliz sabiendo que no tiene capacidad para pensar libremente, para tomar decisiones y para avanzar en la vida. Hay gente que siente que está bien, con una mente de esclavos. Muchos de ellos declarando, como Israel en el desierto: queremos volver a Egipto, queremos morir en Egipto, queremos seguir siendo esclavos. El Señor dice en el Evangelio, precisamente aquí en Juan, Él va a decir: miren, todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Pero tengo una noticia preciosa, dice el Señor. Si ustedes conocen la verdad, conocerán la verdad y la verdad les va a hacer libres. O sea, existe la posibilidad de la liberación, existe la posibilidad de una vida nueva, existe la posibilidad de avanzar, existe la posibilidad de crecer. Pero para que eso se dé, lo primero que tiene que haber en la vida de un hombre, en la vida de una mujer, es una mente que tiene capacidad de tomar decisión y de proclamar lo que en esa mente esperaríamos, una mente nueva, renovada, manifieste como una necesidad real. Hay gente que es feliz viviendo como vive. Sienten que se disfruta teniendo dependencias. Sienten que se puede ahogar las penas con un poco de alcohol. Sienten que algunos malos pensamientos o malos momentos vividos se resuelven con el humo del cigarrillo. Sienten que uno puede participar de vez en cuando, incluso ahora en esta pandemia. No, armemos una fiestecita. Total, hay que olvidarse de algunas cosas que vivo, que tengo. Y no tienen ninguna capacidad para entender que va a pasar la fiesta, va a pasar el cigarrillo, va a pasar el alcohol y el problema va a estar allí a la puerta esperándoles. La pregunta del Señor a este hombre que llevaba 38 años de dependencia absoluta, 38 años absolutamente incapacitado de movilizarse, de hacer cosas. Entonces el Señor lo primero que necesita es observar en su corazón y ver si el hombre tenía una necesidad, un anhelo, un deseo de cambiar de vida. Ese es el punto. Y le dice: ¿quieres ser sano? Y claro, el hombre abre, bendito sea, el hombre abre su corazón y le dice al Señor, lo voy a poner en mis palabras, permítanme. El hombre le dice: sí, Señor, pero aquí está todo malo. Todo mal, Señor. 38 años enfermo, absolutamente paralítico. Y cuando viene a veces el ángel y las aguas son removidas, yo hago intento, sí, pero mientras yo trato de acercarme, otro me la gana y otro entra al agua primero que yo. Señor, no tengo nada que hacer, no puedo. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Lo que este hombre no sabía es que frente a él había uno que era mucho más que un ángel.
había uno muy superior a todo ángel. Había uno que tenía un llamamiento, un nombramiento distinto y superior. Usted querrá acompañarme a Hebreos en el capítulo 1, amado hermano. Por favor, Hebreos capítulo 1. Mire lo que dice el versículo 5 y 6. En una comparación del bendito Hijo de Dios con los ángeles, precisamente. Versículo 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, dice el verso 6, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Aleluya. Nunca un ángel recibió una palabra como esa, porque no les correspondía. Dirá aquí mismo en el capítulo 1, en el versículo 14, que los ángeles son espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces, lo glorioso para este hombre es que se encuentra allí este día. Un día que a lo mejor no sabemos, a lo mejor partió difícil, complicado, duro, no sabemos. Y como en estos días que nosotros estamos viviendo, era un día frío, capaz que a lo mejor con algunas gotas de lluvia, no lo sabemos. Sin embargo, ahora aparece un hombre que primero se detiene para hablar con él. Segundo, le habla, le conversa. Tercero, le hace una pregunta y abre una puerta, una posibilidad para su vida. ¿Quieres ser sano?, le dice el Señor. Y el hombre responde, Señor, no puedo. Yo no puedo. Pero aparece la palabra de autoridad. Aparece la palabra de aquel que en el principio creó todas las cosas. Aparece la palabra de autoridad de aquel que precisamente por esa palabra, como se nos ha enseñado días anteriores, por esa palabra todo fue tomando orden, sentido, y fue de tanta bendición lo que Dios nuestro Padre hizo. Jesucristo le dice en el mismo versículo 8, levántate, aleluya, toma tu lecho y anda. ¿Quién puede resistirse, amado hermano, a esa palabra de autoridad? Cuando la Escritura dice que Dios el Padre puso todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, todas están puestas bajo la autoridad, bajo el gobierno, bajo los pies de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. ¿Qué son para el bendito Hijo de Dios 38 años de enfermedad? ¿Qué es para él que un hombre tenga sus músculos, sus huesos dañados? Que su sistema nervioso no funcione. ¿Qué es eso para el Señor, mi hermano? Si Él es el que por la palabra de autoridad, dice la Escritura, Él da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. La Escritura dice que en el acto, en el momento, el hombre se levantó. ¡Aleluya! En el momento fue sano. Se levantó, tomó su camilla, la echó al hombro y salió caminando. ¡Aleluya! ¡Qué cosa tan hermosa! Claro, hay una pequeñita dificultad, sí. Cada vez que usamos la palabra del Señor se van a levantar enemigos. Quiero que lo sepan. Cada vez que proclamamos a Cristo el Señor, el Satanás, que el Señor le reprenda, él va a enviar a los suyos para provocar un movimiento, para intentar provocar algún desorden, de manera que la obra del Señor, la palabra del Señor, no provoque la bendición que corresponde. Entonces este hombre ya va feliz, yo creo que iba semisaltando.
Probable que alguna canción brotara de sus labios, cosa que seguramente muchos años no hacía. Allí iba el hombre feliz. Pero algunas personas le rodearon, algunos judíos, para decirle, oye, este es un día de reposo, no te es lícito. No puedes hacer esto es trabajo, no lo debes hacer en el día de reposo. Y la respuesta de este hombre, pero hermano, es preciosa. Yo no sé si usted pudo al leerla, observar. Mire el versículo 11, por favor. El hombre le responde, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Lo que está diciendo es, yo tengo vida ahora, bendito sea. Yo puedo valerme por mí mismo ahora porque hay uno que me sanó. Hay uno que me dio vida. Hay uno que me levantó. Hay uno que puso esperanza en mi vida. Y él mismo que tuvo autoridad para cambiar mi vida, él mismo me dio una comisión y yo estoy en obediencia a esa palabra que recibí. Él me dijo, toma tu lecho y anda, y yo estoy obedeciendo y aquí voy con mi lecho, camino de seguramente la casa, no sé. Lo del día de reposo, amados hermanos, en el pueblo de Israel fue siempre una complicación, una gran complicación. En los días de Jesucristo fue terrible. Fue terrible porque fariseos, escribas, siempre andaban detrás del Señor, observando qué hacía el Señor, porque lo hacía mal, porque hacía muchos milagros. El Señor no andaba trabajando, no trabajaba en el campo, no criaba animales. No, lo que hacía el día de reposo era bendecir, era predicar, era sanar enfermos. Sin embargo, aún estas cosas para estos judíos no estaban bien y iban siempre en contra del Señor y le acusaban y le hacían planteamientos increíbles. Yo quiero decirle que he tenido lamentablemente experiencias de cómo hay hombres que en estos días, incluso hermanos nuestros, que por estos días tienen una complicación no menor respecto del día de reposo. Quiero decirle que he conocido incluso algún lugar, algún grupo, una congregación que se ha dividido porque algunos juzgan que uno es el día de reposo y los otros dicen no, este otro es el día de reposo. Y como no logran ponerse de acuerdo, entonces terminan diciendo ya los que creen aquí van para allá y los que creen... Yo solo quisiera dejar dicho un par de cosas por la gracia del Señor. Solo que quede dicho, hermanos, con el respaldo que tiene la palabra del Señor y que compartiremos brevemente. Pero lo primero que debo decir, que no necesitamos leerlo porque usted lo conoce, es que en el huerto que Dios, el Padre, creó y donde puso a Adán y Eva, capítulo 1 y 2 de Génesis, en ese huerto creado por Dios no había un día de reposo, no había. ¿Sabe por qué? Porque todos los días eran días de paz, de reposo, de quietud, de tranquilidad, porque todos los días el hombre se comunicaba con Dios el Padre. Todos los días la palabra de Dios venía a su vida y el hombre estaba lleno de vida. ¿De qué reposo me habla? Si su vida era un perfecto y constante reposo, vivía en la presencia de Dios. No necesitaba un día de reposo. ¿Hasta cuándo? Hasta que viene, como lo vemos en el capítulo 3 de Génesis, si puede me acompaña. Hasta que viene Génesis capítulo 3, viene el pecado, viene la desobediencia. Versículo 17, 18 y 19, hermanos. Al hombre dijo el Señor, al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer
y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. En resumen, por cuanto desobedeciste, ese es el punto. Dice, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Verso 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. ¿Hasta qué? Mire esto. Hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. ¿Qué había dicho el Señor en Génesis 1, 26, 27? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Pero ser semejante de Dios no es morirse, hermanos. Ser semejantes a Dios es tener vida eterna. Salvo que aparezca el pecado, salvo que aparezca la desobediencia. Entonces, cuando hay pecado, entonces hay desobediencia también. Entonces, ¿qué ocurre? Que aparece la muerte, aparece el cansancio, aparece la enfermedad, aparece la destrucción de la vida. Entonces, ¿qué hace el Señor? Selecciona un pueblo, Israel. Y si usted me acompaña allí en Éxodo capítulo 20, hermanos, Éxodo capítulo 20, el Señor lo que hace es poner una palabra escrita frente al pueblo de Israel. Y en Éxodo capítulo 20, en el verso 8, va a decirle, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del día de reposo. Acuérdate. Lo que está diciendo es que aunque están viviendo días difíciles, aunque la vida han dado nada de bien, aunque vienen saliendo de 430 años de esclavitud, el Señor le dice, acuérdate, aleluya, hay promesa de reposo. Eso está diciendo. Acuérdate del día de reposo. Y le da instrucciones cómo debe trabajar 6 días, descansar, y le pone como ejemplo la obra Génesis capítulo 1, que el Señor hace, que en 6 días ordena todo para santificar el día séptimo. Sí, pero no es por causa del día de reposo, es porque hay un hombre aquí, pues hermano, hermana, hay un hombre que está fatigado, hay un hombre que vive sobre una tierra que está bajo maldición. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos capítulo 2? Por favor, Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Desde el versículo 23, no vamos a leer todo. Desde el verso 23, se levantan los judíos porque los discípulos iban pasando por unos sembrados y empezaron a recoger algunas espigas de trigo, las limpiaban y se las echaban a la boca, hacía hambre. Y ese pequeño detalle afectó entonces a escribas, fariseos, y vinieron contra el Señor a decir, mira lo que hacen, están trabajando. Señor pone un ejemplo que la iglesia conoce de cuando David andaba huyendo con su ejército de 400 hombres y finalmente va a la casa del sacerdote y finalmente se alimentan con los panes de la proposición que estaban dedicados solo a los sacerdotes. Sin embargo, David lo hace en la necesidad y seguramente cuidando de honrar al Señor con reverencia. El Señor le dice aquí, bueno, ¿acaso no han visto lo que pasó con David? Pero mire los del 27 y 28. Esto sí, compártalo conmigo. Marcos 2, 27, 28. También les dijo, mire, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Algo de esto decíamos antes. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, lo que correspondería aquí entonces sería administrar lo del día de reposo. Porque no es que el hombre esté constituido en esclavo del día de reposo, sino que el hombre debe juzgar correctamente, administrar correctamente esta bendición del día de reposo. Saber por qué existe, saber por qué está.
Entonces el Señor dice dos cosas. Lo primero dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no al revés. Pero lo segundo que le dice en el verso 28, por tanto dice, el Hijo del Hombre, aleluya, es Señor aún del día de reposo. Él es Señor aún del día de reposo. Y si Él es el Señor del reposo, entonces mire la autoridad, el valor que toma. Mateo capítulo 11, por favor. Mire el sentido altísimo que toma aquí Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Dice el 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, como el hombre después de Génesis capítulo 3. No, ese hombre que tenía una maldición de la tierra por causa de su desobediencia. Ese hombre al cual fue necesario que Dios estampara en la ley de un pueblo la necesidad de acordarse del día de reposo. ¿Qué dice el Señor? Vengan a mí todos los que están en esas condiciones. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les haré descansar. Yo les haré descansar. Está ofreciendo reposo. Verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, aquí viene, ¿ve? Y hallaréis descanso, hallaréis reposo para vuestras almas. La pregunta es, ¿qué día de la semana un hombre que viene a Cristo, qué día de la semana va a hallar reposo para su alma? ¿Qué día? Mejor. Dice el Señor, vengan a mí los cargados y trabajados, yo les haré descansar, yo les voy a dar reposo. Ya, pero ¿qué día hay que venir al Señor para tener reposo? Luego el Señor dice, lleven mi yugo sobre ustedes, o sea, estén conmigo, andemos juntos, estemos enyugados, no se separen de mí, van a aprender de mí y cuando aprendan de mí van a tener reposo. Sí, Señor, pero ¿cuándo vamos a tener reposo? ¿Qué día de la semana vamos a tener reposo? O habrá que ligarlo con aquel texto que ya conocemos, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno viene a Cristo, nueva criatura, las cosas viejas, o sea, toda la carga, toda la maldición, aleluya. ¿Sabe por qué el hombre necesitaba el día de reposo? Porque su vida, porque la tierra estaba bajo maldición. Pero ¿sabe lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, aleluya, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo el bendito Hijo. Por tanto, la pregunta es, ¿qué día de la semana, hermanos, es reposo si uno está en Cristo? O debiera uno entender que el día lunes es día del Señor. Y si es día del Señor, hay o no hay gobierno, hay o no hay reposo del Señor. Y el día martes, día del Señor, o no, Él nos lo da. ¿Y qué hay del miércoles? Y jueves, y viernes, y sábado, y domingo. ¿Qué diferencia hay? Aleluya, Cristo el Señor es Señor sobre todas las cosas, sobre todos los tiempos, sobre todas las situaciones. Entonces no es un día de reposo. Es una vida de reposo, mi hermano. Es una vida de reposo. Sea bendito el Señor. Sea alabado el Señor. Por favor, acompáñeme un poquito más, no más, en Hebreos capítulo 3. Hebreos, hermanos, capítulo 3, por favor, esté conmigo. Hebreos en el capítulo 3. Mire los versículos 14 y 15, por favor, 14 y 15.
Israel respecto del reposo había recibido una palabra fuerte, una palabra fuerte. En el Salmo 95, no tiene que buscarlo por favor, pero si gusta anotar, hágalo. En el Salmo 95, el Señor había dicho algo que está reproducido aquí en Hebreos 3, a partir del verso 7, cuando dice: si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como ocurrió en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, así dice. Entonces dirá el versículo 11, por tanto juré, porque el pueblo tentaba a Dios, porque el pueblo era desobediente, porque el pueblo se rebelaba contra Dios. Verso 11, por tanto juré en mi ira, dice el Señor, no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. Hay un llamado, aquí una exhortación en el 12, mirad hermano que no haya ninguno de vosotros que imite a aquellos, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo, para apartarse. Mira el verso 14, por favor, 14 y 15, eso sí lo leemos con mucha atención. Dice el 14, porque somos hechos participantes de Cristo. Aleluya. Porque somos hechos parte integrante, participantes, componemos el cuerpo de Cristo. Hasta allí mientras, entonces, dialoguemos si pudiésemos. Dialoguemos, no importa que usted esté en su casa. ¿Me puede decir si Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, Él necesita un día de reposo? ¿Él necesita buscar un tiempo de reposo? O como usted y yo lo entendemos por gracia de Dios, Él ni siquiera tiene reposo. Él es el reposo. Aleluya. Él es el reposo. Sí, pero ¿y qué hay de nosotros? Nosotros somos hechos participantes de Cristo. Aleluya. O sea, si necesitamos reposo, nuestro reposo es Cristo el Señor. Creo haber dicho en algunos días atrás, algunas semanas atrás, hablando de las vacaciones. Yo entiendo que hay algunas personas que se molestan por esto, perdónenme. Pero quiero decirle que un obrero de Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios, sí puede una vez al año, 2 veces al año, no sé, tomar unos poquitos días y salir con los niños y recorrer y tomar aire fresco y meter las patitas al agua, a la orilla de la playa. Si lo puede hacer, hágale, que el Señor le bendiga. El Señor le ha dado eso. Él creó el mar, Él creó la montaña, creó el campo. No, disfrutémoslo. Pero no tenga en su corazón ni en su mente el entendimiento de que porque voy a ir al campo o a la playa voy a reposar o voy a descansar. Eso sería pecaminoso. Porque su reposo no tiene que ver con lugares, no tiene que ver con días de vacaciones, no tiene que ver con viajes, no tiene que ver con aquello. Su reposo, como el mío por gracia de Dios, tiene nombre y apellido: Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Y mientras estemos en Cristo, hay paz en nuestra alma. Aunque anduviéremos en valle de sombra, de muerte, decía David, no temeré mal alguno, porque tú, aleluya, porque mi reposo. Se puede estar, hermanos, en cama, se puede. Se puede estar en el quirófano, hermanos. Se puede estar sabiendo que en cosa de minutos la vida puede terminar para el cuerpo. Se puede, hermanos. Pero aún en esas circunstancias debe haber reposo en el alma. Porque Cristo, el bendito Hijo de Dios, Él es el reposo que vive en nosotros, pues hemos sido hechos participantes de Cristo. ¡Aleluya! Somos parte del bendito Hijo de Dios. ¿Cuál es la única gran exigencia? ¿Cuál es la única gran exigencia? Dice en el versículo 14, con tal que retengamos firme hasta el fin.
Nuestra confianza del principio, verso 15, entre tanto que se dice, atiende a esto, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ese es el punto nomás, atento a la voz del Señor. Oigamos la voz del Señor, pero oigámosla no para saber más, no para discutir, no para poner objeciones. Esté atento, oiga la voz del Señor, pero óigala para obedecer. No endurezca ante la palabra del Señor, no endurezca nunca su corazón. Por hacerlo así, no le fue bien a Israel. Evangelio de Juan, capítulo 5, amados hermanos, por favor. Juan, capítulo 5. El versículo número 14, después que este hombre vivió estas discusiones respecto del día de reposo, le preguntaron que lo había sanado. Digo, no sé, no tengo idea, no lo veo, aquí no está. No sabía que era Jesús. El Señor tuvo cuidado de tratar con él. Verso 14, después le halló Jesús en el templo. Qué buen lugar para encontrarse los hermanos, ¿ah? Qué buen lugar, hermano. Ya volveremos, por la gracia de Dios. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. A mí me parece que al terminar este día, hermanos, debemos considerar esta invitación, este llamado, esta exhortación del Señor. Cuando usted y yo vinimos al Señor, veníamos enfermos o no. Y no hablo de enfermedad física solamente. La Escritura dice o no dice en Isaías capítulo 1 que éramos una llaga podrida de la cabeza a los pies. De hecho, Isaías 53 va a decir que por la llaga de Cristo nosotros hemos sido sanados. Entonces, ¿vinimos enfermos o no vinimos enfermos? Pero bendito sea, apareció Cristo el Señor allí. No un ángel, no, Cristo mismo, el Hijo de Dios, apareció por su palabra y la acción del Espíritu en nosotros. Él apareció, Él está ahí. ¿Y qué hizo Él? Trató con nosotros. Su palabra vino a nosotros. Los ríos de Dios pasaron por nosotros. Y hemos sido sanados para la gloria de Dios. Usted, mi santo hermano, santo llamado hermano, usted, cuando vino a Cristo el Señor, ¿tiene ese entendimiento? ¿Recuerda que vino mal? ¿Recuerda que vino moribundo? ¿Recuerda que no había esperanza en su vida? ¿Recuerda que había un desastre en el diario vivir suyo, su familia? Los niños a veces. ¿Lo puede recordar? Pero Jesucristo le sanó. Jesucristo nos sanó, bendito sea. Entonces, ¿cuál es la exhortación? Que en la autoridad del Hijo hay para nosotros. No, cuidado, has sido sanado, muy bien, has sido sanado, pero no peques más. Porque si pecas más, lo que viene será peor de lo que había antes. Ay, ¿cómo es eso, Señor? Mateo capítulo 12, por favor, Mateo capítulo 12, hermanos. Alabado es el Señor. Mateo capítulo 2, versículo 43, 44 y 45. Dice el verso 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿y por qué sale? Porque el Espíritu de Cristo llena nuestras vidas. Porque la palabra de Cristo nos invade. Entonces, como luz y tinieblas no pueden estar juntos, entonces llega la luz de Cristo y las tinieblas retroceden. ¡Aleluya! Muy bien. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice este espíritu inmundo, volveré a mi casa, ¿de dónde salí? Y cuando llega a la casa de donde salió, la halla, aleluya, desocupada, barrida y adornada. Lo que el Señor hace con nosotros.
Verso 45. Entonces, ¿qué hace este espíritu inmundo? Va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados, hoy, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación, dijo el Señor. Usted ya había escuchado esta palabra, usted sabía de esto. Ahora hay que aplicarlo entonces. Ahora hay que comprometerse con el Señor entonces. Ahora hay que reconocer debilidad y pedir ayuda al Señor entonces. Porque no podemos, hermano, no puede un hijo de Dios arriesgarse. Mire cómo dice la palabra del Señor en Hebreos en el capítulo 6, mi hermano. Hebreos en el capítulo 6. Por favor. Capítulo 6 de Hebreos. Mire por favor el versículo 4. Estamos hablando de que el que ha sido sanado debe iniciar una vida nueva, una vida sin pecado, una vida consagrada al Señor. Eso está diciendo. ¿Por qué dice? Verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, esto de que fueron iluminados en la palabra, usted sabe, gustaron del don celestial que es Cristo, fueron hechos participantes del Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. Verso 5, y asimismo gustaron, se alimentaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, dice el verso 6. Todo esto vivieron, dice, si recayeron, dice, es imposible, partió en el verso 4, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Pedro va a decirle, se va a cumplir en ellos lo del proverbio aquel, que el perro vuelve a su vómito y la cerda lavada vuelve al barro y vuelve a la suciedad. Verso 6, y dice que si todos estos que fueron iluminados, que gustaron del don celestial que es Cristo, fueron hechos participantes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, si recayeren, dice, es imposible, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Dice, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Hermano, Dios el Padre nunca más va a permitir. Guárdelo en su corazón si puede. Dios el Padre nunca más va a permitir que su amado Hijo sea expuesto a sacrificio, a sufrimiento, a vituperio, a humillaciones. Nunca más. Más bien, quienes creemos en Cristo, lo que esperamos es el día glorioso de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, quien acompañado de ángeles hará sonar su voz. Habrá una gran trompeta en los cielos. ¿Para qué? Al oír esa trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, dice Pablo, seremos transformados, arrebatados y juntos nos uniremos a Cristo, el bendito Hijo de Dios. Nunca más volverá a ser humillado como aquella vez que vino a la tierra para redimirnos. Por tanto, mi amado hermano, hay aquí un llamado del Señor. Necesitamos hoy comprometernos. Si tiene testimonio de que el Señor cambió su vida, si tiene testimonio de que el Señor le sanó de aquella llaga podrida de que habla Isaías, entonces dígale, Señor, aunque soy débil, declaro con mi boca que Jesucristo es mi Señor y voy a estar sujeto y obediente. Declaro con mi boca que estoy comprometido contigo, Señor. Y que cuidaré mi hablar, mi andar, cuidaré amistades, cuidaré cómo vivo y dónde vivo. Estaré atento a tu voluntad. Haré tu voluntad para no necesitar un día de reposo, sino que en el alma volveré a aquellos tiempos del paraíso, del huerto, donde el hombre y Dios estaban tan unidos porque no había pecado,
que la comunión era preciosa, la paz era absoluta y el reposo era total. Volvamos en la fe, hermanos. Volvamos a aquel tiempo y proyectémonos para la vida que nos espera, porque no debe turbarse nuestro corazón. Dijo Jesús: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Aleluya. Allí sí que hay reposo, mi hermano. Oremos juntos. Roguemos al Señor su gobierno y su bendición sobre nosotros. Papito muy amado, gracias, Señor, por tratar con nosotros. Gracias, papito, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, por recordarnos la magnífica obra que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor. También estuvimos sobre la camilla, algunos muchos años, otros un poco menos, pero también éramos inválidos, moribundos, con sentencia de muerte sobre nosotros. Y apareciste tú, Señor. Apareció Cristo, tu Hijo, Padre. ¡Aleluya! Alabado eres, Señor. Queremos rogarle que afirme nuestros corazones. Afirme nuestros corazones para amarle, Señor. Para amarle, Señor. De manera que nunca, ni en pensamiento, Señor, consideremos la posibilidad de volver atrás, sino más bien nos proyectemos adelante, como dice el apóstol. Nos proyectemos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Señor, ahora su casa se dispone. Ora usted, ruega usted. Pide ayuda, pide misericordia. Atienda su casa, papito amado. Atienda a sus hijos, rogamos. Por amor, Señor. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén. Gracias, Señor.